En este día que celebramos a Cristo Rey, es el último día o el último domingo del tiempo ordinario. Y la Iglesia quiere resaltar esta figura de Jesús, porque es una figura que nos ayuda a comprender cómo todo el tiempo, toda la historia tiene sentido cuando tiene a Cristo como su Rey. Así vamos terminando el año y vamos por eso reconociendo la presencia de Jesús en esta figura de Cristo Rey. Para meditar sobre ello, quisiera invitarlos a repasar algunas de las afirmaciones del Evangelio. Cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es lo que has hecho? Jesús aprovecha la pregunta y dice algo que no tiene nada que ver con Pilato. Él quiere hacer una afirmación muy clara. Mi reino no es de este mundo. Algunos, al escuchar esta afirmación de Jesús, pudieran pensar, claro, su reino es celestial, su reino es de la eternidad, pero no tiene nada que ver con este mundo. Pero eso no era lo que estaba afirmando Jesús. Él se había encarnado para transformar precisamente la historia. No podía ser que ahora, al momento de dar su testimonio mayor en la cruz, dijera, mi reino no es de este mundo, de esta historia. No, Jesús no estaba diciendo eso. Más bien estaba diciendo, mi reino no es de este mundo en el que ustedes están viviendo. Este mundo que se guía por la violencia del más poderoso. Este mundo que desprecia a los pobres y los descarta como si fueran cosas que se pudieran tirar. Este mundo en el que incluso en nombre de Dios se mata a los profetas. Ese mundo en el que el placer y el libertinaje también eran aceptados y bien vistos entre los romanos. Dice Jesús, en ese mundo yo no reino. Y después nos va a decir en qué mundo sí quiere reinar. Cuando un poco más adelante le dice Pilato, con que tú eres rey. Y entonces Jesús va a aprovechar esa pregunta de Pilato para decir qué tipo de rey o qué tipo de reino es Jesús en este mundo. Y Jesús contesta, tú lo has dicho, soy rey y nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Aquí es muy importante que comprendamos que cuando Jesús dice ser testigo de la verdad, no estamos hablando de las ideas. La palabra verdad para el judío, para el hebreo, significaba la fidelidad de Dios. Él viene a ser testigo de que Dios es fiel. Y Dios es fiel porque actúa en la historia a favor de su pueblo. Si se fijan lo que dice Jesús, en el fondo es, yo soy rey, pero rey de la historia que mi Padre ha venido a construir en medio de ustedes. Este rey que puede decir, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que buscan la justicia, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que tienen hambre. ¿Por qué? Porque su rey ha llegado. Entonces Jesús sí es de este mundo, pero un mundo vivido desde la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es una verdad de amor, de misericordia y sobre todo de fidelidad. Cristo es Rey en medio de nuestra historia, porque es capaz de tomar nuestra historia, que es débil y pecadora, y llevarla a la eternidad. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿y en qué reino me encuentro yo? ¿En el reino de Pilato y de aquellos religiosos, líderes religiosos que vivían de una manera violenta, ignorando al prójimo, descartando al débil, con indiferencia hacia los demás? ¿Soy hijo de ese reino o quiero ser hijo del reino de Cristo? En donde reina la fidelidad de Dios, en donde el prójimo es mi camino al cielo, en donde el pobre es bienaventurado porque hay quien lo consuele,
en donde el que busca la justicia es bienaventurado porque en el nombre de Dios la va a encontrar. ¿De qué reino quisiéramos ser nosotros testigos y súbditos? Hace tiempo, en nuestro México, hubo un movimiento social y político que quiso hacer a Dios a un lado, completamente. Pensaban que podían borrar la experiencia de Dios de los mexicanos y que podían borrar completamente la experiencia que la Iglesia había forjado en medio de este pueblo de México. Y entonces surgió un movimiento cristiano, católico, que se llamó los Cristeros. ¿Y se acuerdan ustedes cuál era su grito de batalla? ¡Viva Cristo Rey! Es decir, queremos que Cristo siga reinando en nuestro México. Queremos que Cristo siga reinando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestra manera de relacionarnos. No tenemos otro rey más que ese. No era una cuestión contraria al poder político, era una cuestión de fe, de encontrar este mundo, el mundo de Dios, la historia de salvación que se había escrito en nuestro país y que no podía borrarse. Esos cristeros nos deben de recordar el día de hoy, la sangre derramada por ellos nos debe de recordar que no podemos sacar a Dios de la historia, que no podemos sacar a Dios de nuestro México, que no podemos sacar a nuestra Madre Santísima de nuestra vida como mexicanos y pensar que hemos encontrado un camino de felicidad. No hay camino de felicidad y de plenitud más claro, más seguro, más cierto que el que Jesús nos ha propuesto y el que nuestra Madre Santísima nos presenta a través de su Hijo. Ese, queridos hermanos, es nuestra misión, hacer presente con nuestras vidas el reinado de Cristo. Vuelvo a insistir, un reinado que comienza por reconocer en nuestro prójimo nuestro propio camino al cielo. Vivirnos de tal manera que en nuestras vidas no haya aquellos descartados que podemos nosotros prescindir de ellos y pensar que podemos caminar felices al cielo. Hacer a un lado de nuestras vidas la violencia como solución a nuestros problemas. Hoy que padecemos de tanta violencia, hemos de tener cuidado. La violencia no se vence con violencia. Cristo nos lo enseñó en la cruz. Se vence con amor. Y tenemos que ir a convencer los corazones que han optado por el camino de la violencia y decirles, Cristo te ama y no encontrarás otro camino a la felicidad más que el camino que Cristo te ha marcado. Eso, queridos hermanos y hermanas, es la gran labor que tienen ustedes como laicos. Hoy celebramos, decía al principio, el Día del Laico. Y el laico es el que camina en medio de la historia, en todas las experiencias ordinarias, haciendo la diferencia, porque ha renunciado a que su rey sea el dinero, ha renunciado a que su rey sea el placer, ha renunciado a que su rey sea la violencia y la indiferencia, y ha dicho, en mi vida vivirá Cristo como mi rey. Y quiero que Él reine, sus valores, su propuesta del crucificado, de amor y misericordia, ese es el que quiero que reine en mi casa, en mi trabajo, en mis relaciones lúdicas o de descanso, en mi compromiso social. Cuando así lo hagamos, cuando quienes creemos en nuestra Madre Santísima, que nos ha traído a su Hijo, y aceptemos que ella es nuestra Madre y su Hijo nuestro Rey, cuando lo vivamos en cada momento de nuestra vida, yo les aseguro que nuestro México cambiará. Hoy necesitamos de súbditos fieles a este Rey, que sí viene a transformar este mundo, pero no lo quiere transformar como los violentos, como muchos otros lo quieren transformar a raíz de la fuerza y el poder. La transformación de nuestro México está en manos de Cristo, que nos dice, amen, dialoguen, reconcíliense y sepan que en cada uno de ustedes, no importa cómo estén pensando, cómo quieran vivir sus vidas, en cada uno de ustedes
yo quiero ser amado. Que nuestra Madre Santísima nos ayude a cada uno de nosotros a ser fieles a su Hijo y a vivir a Cristo Rey como el Rey de nuestras vidas. Que así sea.